Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Privilegio tan grande que el Señor nos ha dado de poder compartir con ustedes, con sus familias a través de este medio y poder juntos ser edificados con la palabra de Dios nuestro Padre. En esta oportunidad es un día de servicio general, así que hoy tengo con nosotros a nuestros hermanos Jairo Cardona y nuestra hermana Erika Jiménez. Que el Señor los bendiga, bienvenidos. Gracias, pastor. Es un privilegio nuevamente estar con usted para compartir y hacer nuestra función al cual el Padre nos ha pedido, de que compartamos esas virtudes, eso que Él quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Y por lo tanto yo me gozo ser ese instrumento para Él, para poder darle a todo aquel que nos escucha esta palabra de bendición y gozarnos. Y hoy queremos hacer o compartir con ustedes una enseñanza muy bonita, ¿verdad? Una enseñanza que nos puede ayudar a transformar nuestras vidas como también la de nuestras familias. Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición el poder estar en este lugar, el poder compartir con todos ustedes, el poder compartir las grandezas y las riquezas que el Señor ya ha preparado para nuestras vidas. Y doy gracias al Señor y también a mi pastor, ¿verdad? Sé que Él nos invita en esta ocasión porque sabe que tenemos la capacidad, esa capacidad que el Señor ya ha puesto en cada uno de nosotros. Amén, gloria al Señor. De hecho, el Señor nos ha estado llevando a la luz de la palabra a que nos veamos como esa iglesia capaz. Amén. Porque nosotros somos la iglesia virtuosa. No una iglesia virtuosa porque nosotros lo decimos, sino porque así nos lo revela la Escritura. Ese es el diseño que Dios nuestro Padre determinó para nosotros, la iglesia. Y qué bendición tan grande que todos nosotros podamos disfrutar de las virtudes del Señor Jesucristo. La palabra nos enseña que por ser hijos de Dios nuestro Padre, heredamos no un título nada más de hijos de Dios, sino hemos heredado toda su gloria, hemos heredado su naturaleza. Su misma genética es la que está contenida en cada uno de nosotros y esta es la que nos lleva a ser la iglesia virtuosa. En el servicio anterior comenzamos a hablar de Proverbios, capítulo 31, de los versos 10 al verso 31. Y hoy queremos continuar siendo enriquecidos por el Señor a través de las Escrituras, siempre en Proverbios capítulo 31. Así que vamos juntos a abrir la Escritura y vayamos de nuevo a Proverbios capítulo 31, versos 10 al verso 31, y lo vamos a leer en la versión NTV. Nos dice la Escritura: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es una pregunta. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Dice, es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está siempre encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimenta de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias
y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho. Que sus obras declaren en público su alabanza. Todos estos versículos, como ya lo mencioné en el servicio anterior, nos habla de la iglesia. Nos dice mujer virtuosa. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que en estos versículos el Señor nos está revelando a la iglesia, no precisamente a una mujer solamente, más bien se refiere tanto a la mujer como también al hombre, porque es la iglesia virtuosa. A menudo se atribuyen estos versículos únicamente a la mujer, como si fuera solamente la mujer la que debe ser virtuosa y el hombre no. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos tantos versículos que nos revelan que la iglesia es de la que se está hablando en Proverbios capítulo 31. Hay muchas cosas acá que quiero resaltar y mis hermanos que están conmigo hoy nos van a ayudar para que seamos enriquecidos. Por ejemplo, me llama mucho la atención al final de este versículo como dice que sus obras declaren en público su alabanza. Habla de ella, prácticamente el Proverbios 31 alaba a esta mujer, pero por sus verdades, por sus virtudes, por lo que ella verdaderamente es. Y concluye diciendo, ¿verdad? Como ya lo mencioné, que sus obras declaren en público su alabanza. Cuando dice en público, está hablando de una iglesia que es verdadera, que no es que tenga fingimiento. Y dice en público porque tanto los de su casa, pero también los de afuera, porque la conocen, es que ella es alabada. En otras palabras, no tiene tacha. Es una iglesia que de diferentes ángulos, de como la quieran ver, siempre sale sobresaliente y Sí. su resplandor siempre se ve. Y esto es lo que al final es lo que atrae, es lo que al final es digamos, lo que sobresale. Y sinceramente, hoy en día queremos, somos esa iglesia nosotros y es lo que el Señor está pidiendo a cada uno de nosotros, que seamos un resplandor para muchos. Amén, así es, que seamos la luz del mundo, como dice la Escritura, siendo verdaderos en la naturaleza que nos ha sido dada. No nos habla de algo que debemos fingir. Esto no es un fingimiento para la iglesia, esto es la realidad de la iglesia porque es su naturaleza. Amén. Es una gran bendición lo que el Señor nos habla en las Escrituras. Lo que veo ahí que esa iglesia, la que Él ya ha buscado, ya ha encontrado, ¿verdad? La esposa. Amén. Pero Él le dice que sea una iglesia verdadera. Amén. Entonces veo yo ahí que esa iglesia verdadera no es aquella que se esconde bajo las paredes, detrás de una pared, sino que es esa esposa que sobresale en todo. Esa esposa que no finge cuando está en casa o cuando está afuera, sino que sigue siendo la misma, ¿verdad? Sigue siendo esa esposa verdadera que siempre habla las verdades de Cristo. No estamos hablando de una iglesia que en el templo tiene un comportamiento, pero ya en su hogar ya es otra persona, o ya por la calle ya tiene una identidad distinta. Lastimosamente, la iglesia, al no entender cuál es su naturaleza, o hablando de su identidad, vemos a una iglesia que por no conocerse a sí misma se encuentra únicamente fingiendo. Cuando se reúne con los hermanos, hasta su vocabulario cambia o su lenguaje. Hermano, que el Señor lo bendiga, qué bendición verlo, y pareciera la más hermosa de las iglesias. Pero ya cuando la vemos en los distintos ámbitos, la vemos deficiente, la vemos decaída, falta de. Entonces pareciera que como que la iglesia le faltara algo, y en realidad la Escritura dice que estamos completos en el Señor Jesucristo. Lo que ha sucedido entonces es que la iglesia no se conoce. Por no conocer la Escritura, se ignora a sí misma.
Al ignorarme a mí mismo, me voy a encontrar viviendo una vida ajena a la que he recibido del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a la iglesia, a las iglesias, ¿verdad? Les habla y les dice, esto no lo aprendieron así a Cristo. Hay otros versículos en la Escritura donde el apóstol Pablo hace el llamado a la iglesia y les dice, voy a usar mis palabras, ¿verdad? Les dice, no vivan una vida que no es la de ustedes. Vuélvanse al Señor, lo llama al arrepentimiento. Ya no se comporten como los gentiles, por ejemplo, ¿verdad? Dice, no se comporten como los gentiles. Cuando habla de los gentiles está hablando del mundo. No vivan la vida de la gente del mundo. Esa no es la vida que les pertenece. A ustedes les pertenece la vida de Cristo. De acuerdo a la vocación, como dice la palabra, con la que hemos sido nosotros llamados, no una vocación distinta. Algo también que quiero resaltar es esto. Nos dice al principio, es más preciosa que los rubíes. Muy bien, es más preciosa los rubíes, pero ¿de qué hermosura o de qué preciosura está hablando? Al final, casi al final de estos versículos, nos dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada y recompensada por todo lo que ha hecho. Lo que dice al principio, que es más preciosa que los rubíes, no es de lo mismo de lo que habla al final. No habla al principio de una belleza que es engañosa, sino habla de una belleza verdadera. ¿En qué está sustentada la verdadera hermosura de la iglesia virtuosa? Está sustentada en las virtudes de Cristo que hay en ella y que ella expresa en su diario vivir. Por eso hago esa comparación. Como les digo, al final ya nos dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura. En otras palabras, le dice a la iglesia, no vivas lo que no eres. Tu verdadera belleza está ubicada o radica en la persona de Cristo. Hay algo más que me llamó la atención también en estas citas en el verso 29, donde menciona que hay muchas mujeres virtuosas. Sí. Pero tú, o sea, en otras palabras, entre comillas, podemos decir, ¿verdad? Pero tú la superas. A este nivel es lo que el Señor llegó a conquistarlo, pues, y tomar la decisión. No, yo con esta me caso. Sí. Yo con esta es la que voy a decidir y voy a contraer matrimonio. Porque vio esa virtud tan gloriosa, vio esa capacidad en ella, vio esa bendición de que no le encontró ningún defecto. Por eso hoy cuando con alguien yo platicaba que, digamos, la pandemia que aún estamos sufriendo, vamos a decir, o pasando, es una estrategia para muchas iglesias donde tal vez el Señor está midiendo a las iglesias, porque hay muchas iglesias, pero qué bendición es cuando nosotros tenemos claro lo que somos y lo que el Señor nos está demandando como iglesia. Hay una diferencia en este punto, porque las virtudes las empezamos a reflejar cuando transmitimos la gloria de Cristo a pesar de, cuando no nos detenemos a anunciar las virtudes de aquel a pesar de, cuando como padres de familia tenemos a cargo una familia, un hogar, aunque tal vez el pastor no nos esté viendo y el pastor no esté tocando la puerta o llamándonos por teléfono para decir, hermano, usted está transmitiendo la vida o está enseñándole las escrituras a su familia. El Señor aquí nos está evaluando a cada uno, porque sin necesidad de que el Señor o el pastor esté preguntando nuestras acciones, como una iglesia radiante, una iglesia madura, el Señor ya nos ha enseñado que ahí estamos marcando la diferencia. No nos detenemos a manifestar la gloria del Señor, no nos detenemos a enseñar y a compartir esta bendición a nuestra familia, hacia quienes nos toca que hablarles de la palabra de Jesucristo. Así es una iglesia, como lo dijimos, ¿verdad? Sin fingimiento, que tiene una vida verdadera, la cual ha recibido de Cristo. La vida de Cristo es verdadera en la iglesia. No estamos hablando tampoco de algo simbólico en la iglesia, estamos hablando de la realidad de Cristo en su iglesia. O sea que en todo su accionar debe de ser natural. Amén. Actuar con la naturaleza que el Padre ya ha puesto en su iglesia. Amén. Y a mí me encanta cuando dice,
que cuando habla, dice que habla con sabiduría. Veo ahí cómo es dirigida por el Señor, porque cuando habla las palabras exactas. Cuando ella corrige con las palabras adecuadas. Y eso es hablar con sabiduría, eso es hablar con amor hacia la iglesia, ¿verdad? Y veo ahí ese gran amor del Señor hacia nuestras vidas, el poder corregirnos por medio de las Escrituras, y es esa la razón por la cual nosotros debemos de escudriñar las Escrituras, porque ahí el Señor nos habla, ahí el Señor nos ubica y también nos corrige para que nosotros podamos vivir como Él vivió acá en la tierra. Usted tocó un punto bien importante ahí. Nos habló de la iglesia que es virtuosa, ¿verdad? Es virtuosa, y que el Señor no le pide a ella que exprese lo que ella no es. Más bien, el Señor nos pide a nosotros como iglesia que expresemos lo que somos. Hay personas que dicen, el evangelio es duro o el evangelio es difícil. La verdad es que no es cierto. El evangelio no es difícil, el evangelio no es duro. ¿Por qué lo digo? Porque la Escritura nos muestra cómo lo que se nos requiere que expresemos es lo que somos. Sería duro si nos pidieran que expresáramos lo que no somos. Si me pidieran que viviera una vida que no me pertenece. Pero ¿por qué Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿Por qué Cristo nos dice, es sencillo andar en mis caminos, es fácil? En otras palabras, no se quejen, ¿verdad? En otras palabras, ¿por qué dan mal testimonio del Evangelio de Cristo si la Escritura nos dice que es fácil? Vuelvo a decir esto, es porque no le ha pedido a la iglesia que revele algo distinto a lo que ella es. Sencillamente le dice, vive la vida que te he dado. Exprésate según tu naturaleza. No le pide una naturaleza ajena. Por eso es de que a la iglesia le es fácil o le es sencillo el poder expresar la vida de Cristo, porque es la vida que a ella le pertenece. Amén. Quiero también mencionar algo más que encuentro en la Escritura, que la capacidad que el Señor le demanda a la iglesia no está basada en elementos humanos, no está basada en sabiduría humana o en riquezas. Más bien, este potencial de la iglesia, este proviene de Dios nuestro Padre. Este potencial puesto del Padre en la iglesia es el que le permite el poder tener toda esta expresión, el poder tener todas estas vivencias, que es lo que estamos mencionando. La vida de la iglesia virtuosa o de la iglesia capaz, es capaz porque es virtuosa, es porque sencillamente, como ya lo mencioné, no lo obtiene del mundo o de un sistema humano, no es ni siquiera sabiduría humana, es la sabiduría que proviene del Señor Jesucristo. Quiero mencionar brevemente algo que me sucedió hace años. Aún no me había venido a pastorear y estaba en la congregación en Melchor de Mencos, donde el Señor me trajo. Y recuerdo de que nuestro pastor llamó a varios discípulos hacia el frente. Pasé yo y conmigo otros hermanos más. Habíamos allí distintos tipos de, niveles, así, de educación, hablando secularmente. Habían algunos que no sabían ni leer ni escribir y habían otros universitarios, ¿verdad? Gente profesional. Entonces viene el pastor y comienza a dar un ejemplo y dice, bueno, quiero escuchar a cada uno de ustedes respecto al ejemplo que acabo de dar. Nos expresamos todo muy bien, pero entre nosotros había una hermana que no solo tiene estudios universitarios, sino que también ella ocupa un puesto muy importante en el trabajo en el que ella desempeñaba. Pero cuando le correspondió hablar, ella se quedó en shock, se quedó a cero y se escondió atrás de mí. Entonces todos nos reímos y tratamos de que ella no se sintiera mal, ¿verdad? Entonces la animamos a que ella pudiera hablar. De ahí aprendí algo bien importante. La sabiduría de la iglesia no proviene de estudios académicos, de la universidad, de sabiduría humana. Muchas veces se lo he dicho a un montón de personas y le digo, es muy distinta la sabiduría que aplicas en tu trabajo, la que te enseñaron en la escuela, es muy distinta a la sabiduría de Dios. No porque eres sabio humanamente,
puedes entender las Escrituras o puedes tener la vida de Cristo. Solamente en la sabiduría de Cristo puedes obtener las promesas de Cristo, puedes desarrollarte y crecer como la iglesia virtuosa o como la iglesia capaz que hemos sido hechos de acuerdo al plan perfecto de Dios nuestro Padre. Quisiera fortalecer de acuerdo a las Escrituras. Amén. Lo que estamos discutiendo o compartiendo en el libro de Colosenses capítulo 1 del verso 25 al 27 en la versión NTV. Dice: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se le dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Esto les da la seguridad de que participarán de su gloria. Entonces, aquí, como Amén. usted está hablando, ¿verdad? La iglesia es capaz, no por una habilidad que podrá tener, o un conocimiento, o el nivel profesional que tal vez pudo alcanzar mediante la vida en el mundo, ¿verdad? Sino más bien la capacidad que tiene la iglesia es porque Cristo se la ha dado. Amén. Y esa es una gran virtud. En otras palabras, me gustó cuando usted decía: Él no va a exigir algo que la iglesia no puede alcanzar o no es. Amén. Sino la iglesia ya es capaz, porque Cristo está en ella y Él le entregó a la iglesia su gloria. Esa es la capacidad que le ha dado. Amén. Cuando la Escritura nos enseña que la misma gloria que el Padre le dio a Cristo, Cristo nos la dio a nosotros, está hablando de la misma capacidad. Amén. Está hablando del mismo poder para realizar todas las obras que el Señor Jesucristo también hizo, y que dice: mayores que estas vosotros también las haréis. Amén. Veo yo ahí, pastor, en las Escrituras, cómo es que el Señor le exige algo a la iglesia, algo que Él ya ha puesto en ella. Porque si Él no la hubiera hecho capaz, no le exigiera. Entonces veo yo ahí de que el estudio no es que esté malo, sino que gloria a Dios por aquellos que pueden ir alcanzando un nivel académico más alto, ¿verdad? Sí. Según sus posibilidades. Pero no por eso el Señor le va a exigir solo a esa persona, ¿verdad? Solo la que estudió, sino que el Señor le exige hasta a aquella que no puede ni leer. Amén. Y he visto yo ahí personas que sin ningún grado de estudio y se expresan re bien y mejor que aquel que ha estudiado. Sí. Entonces veo yo ahí esa capacidad del Señor, ese poder que el Señor le ha dado a su iglesia, porque no le exige algo que ella no puede dar. Amén. Y no es, como lo acaba de mencionar, no es que sea malo estudiar. Ajá. No es que estemos equivocados al tomar clases, al tratar de superarnos hablando secularmente. No es malo, no es malo. Más bien, aún eso muestra que la iglesia es capaz. Aún el que nosotros busquemos superarnos en nuestros estudios, aún allí estamos revelando que Cristo está en nosotros, y por eso vamos ascendiendo. Entonces, pero centrándonos en que no es la sabiduría humana, es la naturaleza de Cristo en nosotros la que nos da la capacidad. Ella es la que nos da la sabiduría, no del mundo, sino la sabiduría que proviene de lo alto. De Él es que obtenemos nosotros la inteligencia. O como estamos hablando hoy, estamos hablando de la iglesia capaz. En Proverbios capítulo 31, verso 29, que lo acabamos de leer, quiero regresar a esta parte. Dice: hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Cuando dice pero tú, está hablando de la iglesia de Cristo. No está hablando de cualquier otra. Dice: hay muchas. Sí, hay muchas. Pero tú, dice en la Escritura. Vuelvo a recalcar esto. Hay muchas. Significa que hay en el mundo multitudes de personas desarrollándose,
creciendo, emprendiendo, sobresaliendo. Pero no está hablando de esta multitud de personas la Escritura. Dice, mas tú, o en esta versión dice, pero tú. Está hablando de una en específico, la cual también sobresale, la cual tiene toda la capacidad, la cual desempeña cualquier situación o cualquier cosa que se le delegue y lo hace perfectamente, siempre haciéndolo de forma excelente. La diferencia es que esta no lo hace con sabiduría humana, esta lo hace con la sabiduría de Dios. Esta lo hace con la capacidad que hay de Cristo en ella. Creo que a ustedes les ha pasado, han conversado con personas que a veces su manera de rechazar a Cristo es, pero mire pues si nada me falta, prosperidad tengo, estudios tengo, salud tengo, y entonces pareciera que como que nos dejan así, bueno, entonces ¿qué le digo, verdad? Si todo lo tiene, porque nos hemos acostumbrado a evangelizar a las personas dándoles ofertas y ofertas, el evangelio de las ofertas. El Señor te va a sanar, el Señor te va a solucionar los problemas, el Señor va a pagar tus deudas. Pero cuando nos encontramos con estas personas que han mostrado una capacidad humana, nos quedamos nosotros, ¿y ahora qué le digo? La Escritura nos dice, mas tú. No está hablando de este montón de personas, está hablando de una iglesia en específico, y esta es la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué decirle a una persona de esto? Decirle, está bien, muy bien todas tus capacidades, pero te falta Cristo. Necesita que Él la gobierne. Necesitas el gobierno de Cristo. Todo esto es vanidad. Por eso lo dice al final del Proverbios 31. Esta parte la vuelvo a leer. Dice la última parte, permítanme, dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura. Está hablando de lo humano, de la sabiduría humana, de los estudios universitarios. Está hablando del humanismo en general, vuelvo a repetir, de la gente que sobresale pero humanamente. Y dice, esto es engañoso. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero cuando hablamos de la iglesia virtuosa o de la iglesia capaz, que es la misma, esa sí permanece. Porque es el perfil diseñado de acuerdo a Cristo, porque fue hecho en la persona del Señor. Y a veces vemos, cuando nosotros, en caso de aquí en la iglesia, vemos, creo que una hermana lo mencionaba, antes decía, yo tenía un discípulo menor en edad, vamos a decir, que mi persona, decía ella. Sin embargo, veo que este discípulo menor me estaba enseñando. De 13 años, para decir más, el mejor del discípulo. De 13 años. Entonces vemos que él, tal vez el nivel académico o la edad, no tenía que influenciar para ver la sabiduría que estaba en él. Sí. Y cuántas cosas nuestro apóstol no nos ha venido enseñando en las Escrituras. Estamos viendo a personajes sobresalientes como un José, como un Daniel, que ¿de dónde venía la sabiduría? ¿De dónde era que ellos tenían tanto conocimiento? ¿De dónde? Y pareciera que no, venían de familias muy humildes, familias muy sencillas. Y como estamos comentando, no estamos despreciando en ningún momento, digamos, los niveles académicos que una persona puede tener, las influencias que una persona puede tener tal vez en un ministerio, en un gobierno. Gloria a Dios, porque estos siervos que mencionan las Escrituras, de alguna otra manera, estas influencias también lograron cambiar paradigmas, pudieron cambiar decretos en un congreso, que al final fue Dios que se llevó la gloria o que obtuvo la gloria. Entonces, al final estamos viendo que la iglesia, en conclusión, no es, digamos, no va a ser capaz por todas las capacidades humanas que pudiera tener o las que ya mencionamos, sino porque Cristo está en ella. Porque Cristo está en ella, entonces la hace sobresaliente, capaz para poder compartir esa gloria que ya ha sido puesta en ella. De Cristo obtiene la capacidad, no lo obtiene de otra fuente. Nuestra fuente es Cristo, no obtenemos nuestra capacidad de otra fuente, solamente de Cristo. Nos mencionaba usted, en la Escritura nos muestra cuántas personas llamó el Señor. Y estas personas no tenían preparación académica.
pero también llamó gente con preparación académica. Por ejemplo, hablemos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a la luz de la Escritura, nos revela que el apóstol Pablo era un hombre muy bien preparado, era romano y era muy bien preparado, y el Señor lo llama, pero también llamó personas no preparadas secularmente. Del vulgo, que les llaman, ¿verdad? Del vulgo. Entonces, luego encontramos a las personas oyendo hablar a los discípulos de Cristo y diciendo, pero ¿y de dónde hablan estos de esta manera? Nos sorprende la manera tan elocuente en la que están hoy compartiendo esta enseñanza, si ellos no tienen estudios. En otras palabras, si nosotros los conocemos, ni fueron a la escuela, pero era el Señor Jesucristo manifestándose a través de ellos. Era la capacidad, es la gloria del Señor mostrándose. Alguien nos visitó hace algunos años, nos visitaron acá unas hermanas de otro país, y cuando ellas escucharon que nosotros vivíamos en una aldea, ellas inmediatamente vino una idea a sus mentes de cómo eran las personas de acá y el lugar. Ya cuando estaban acá y nos reunimos con toda la iglesia y conocieron a la iglesia, a la Nueva Unión, me dicen, pastor, hoy sí el Señor nos sorprendió. Nosotros no imaginamos ver una iglesia tan gloriosa como la que hemos visto. Pastor, me dice, si las hermanas de esta iglesia están mejor que nosotras se visten. Los hermanos de esta congregación se expresan con el lenguaje del reino de Dios. Nosotras, me dicen ellas, esperábamos encontrar personas que tal vez porque viven en una aldea, no están desarrolladas, no tienen un criterio amplio, y venimos a encontrar una iglesia, no sé si se escucha mal esta palabra, pero una iglesia moderna, una iglesia actualizada. Amén. Entonces es glorioso. En otra oportunidad Amén. También nos visitó un licenciado en nuestro grupo de comunión familiar. Estuvo con nosotros. Cuando finalizó el grupo de comunión familiar, le dice al discípulo que lo invitó, le dice, estoy sorprendido. Las personas que estaban ahí en tu grupo son personas que hablan tan bien, qué finos son, qué correctos son. Entonces las personas tienen una idea equivocada hasta que nos damos cuenta que nuestra raíz es el Señor Jesucristo. De Él recibimos nuestra capacidad. Nunca nos menospreciemos porque venimos de un pueblo pequeño, o porque mi familia es humilde, o porque no tuve estudios. No nos menospreciemos. En Cristo nosotros somos totalmente capaces. Y si hablamos del otro tipo de personas, que es las personas que sí tienen una preparación académica, gloria a Dios, te felicito en el nombre del Señor Jesucristo. Pero recuerda, ahora tu capacidad debes saber que no proviene, ni tu gloria ni tu capacidad proviene de los títulos humanos, más bien proviene de la naturaleza que de Cristo hay en tu persona. Lo que le quería mencionar para fortalecer lo que estamos hablando, el domingo, recuerdo este domingo que acaba de pasar, estuvimos llevando a un joven, ¿verdad?, al bautismo, pero previo a esto estuvimos conversando con él sobre la importancia y que conociera un poco más sobre el bautismo. Amén. Pero algo que me quedó impactado en mi corazón, que me sentí muy satisfecho, fue que de él salió, y de otros también yo lo he escuchado, sí, pero de esta iglesia, dijo él, yo noto algo diferente. De esta iglesia yo veo distinto a la forma como me han enseñado. Amén. Entonces, qué importante es que no lo diga yo, sino que otras personas lleguen a fijarse, ahí sí que ese rubí, a fijarse en ese diamante, en esa piedra que Cristo ya hizo, ¿verdad? Entonces ya empezamos a transmitir vida y gloria a otros para que conozcan al Señor Jesucristo. Y me quedé así con un gozo en mi corazón. Amén. y una fortaleza de fe para decir, sinceramente, el Señor me tiene en el lugar correcto y en el lugar adecuado para fluir para Él, ¿verdad? Y es que el Señor ha revelado a Misión Cristiana del Calvario sus misterios. Amén. Nos ha revelado a Cristo como nuestro modelo. Por eso vemos una iglesia crecida, una iglesia desarrollada, una iglesia capaz, una iglesia que tiene todas las virtudes de Cristo en ella. Mientras hablaba Jairo, estaba recordando también algo que nos sucedió hace ya algunos años. Tal vez lo recuerda la iglesia de la Nueva Unión.
pero nos visitó una noche, estábamos en el servicio y no esperábamos, de repente recibimos la visita de un grupo político, no los invitamos nosotros, ellos llegaron y de repente miro que empiezan a entrar, se parquearon un montón de vehículos, empezaron a entrar uno a uno y estábamos nosotros en el servicio. Así que bueno, continuamos nosotros el servicio. Cuando finalizamos el servicio se acercan a saludarme y los saludo yo y nos presentamos. Y entonces me dicen ellos, pastor, me dicen, no nos imaginamos encontrar una iglesia así aquí en el área donde andamos. Hemos ido a otras congregaciones y todo ha sido tradicional, pero venimos acá y encontramos que ustedes están bien actualizados. Su vocabulario, su lenguaje, su manera de adorar a Dios, su alabanza, son diferentes a todos los que hemos conocido. Pastor, solo me lleva a mí en Proverbios siempre, 31:23, pero en la TLA Amén. nos dice, en la ciudad y en el país su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. Ahí nosotros estamos dando a conocer quién es él, ¿verdad? Sí. Y él es halagado en Amén. todo lugar. ¿Y quién lo halaga? Lo halagan las demás personas que ven en nosotros Amén. ese estilo de vida, como dice, esa iglesia radiante, esa iglesia gloriosa que Él ya ha puesto en cada uno de nosotros. Y es ahí donde Él va a ser conocido y Él va a ser alabado también. Amén. Esta iglesia no se alaba a sí misma, Ajá. la alaba Cristo porque es la revelación del Señor y la alaba todo el que la ve. Y la iglesia es el que lo muestra a Él. La iglesia lo da a conocer por medio de las acciones y de las actitudes que ya hay en la iglesia. Y no es Misión Cristiana el Calvario, Amén. es Cristo en Misión Cristiana el Calvario. Es Cristo en ti, es Cristo en mi persona, es Cristo quien nos revela al mundo con esa capacidad que nadie nunca había visto. Por eso cuando veían a los discípulos de Cristo, las personas se sorprendían. Decían, pero ¿de dónde tanta sabiduría? Esta sabiduría provino de Cristo. O quien conoció a Cristo cuando era un niño y se presenta en la sinagoga y empieza a predicar, a dar la enseñanza. Todos se sorprendieron. Dice, pues ¿no es el hijo del carpintero? Y todos sorprendidos de escuchar al Señor Jesús hablar a una edad tan pequeña. Es la gloria del Señor en nosotros. En Romanos capítulo 8, verso 30, en la versión NTV nos dice la Escritura: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Dice, los puso en la relación correcta con Él. Los versículos anteriores en la versión Reina Valera nos dice, se me fue ahorita el versículo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen. Y bueno, sigue todo lo demás. Pero ya en el verso 30 de este mismo capítulo, nos habla de que luego de esto los puso en la relación correcta. No solo predestinó, sino que después nos puso en la relación correcta. Es una iglesia que nació pero no se quedó niña, sino que tuvo desarrollo, tuvo crecimiento. No sé en tu caso si tú has recibido crecimiento o has recibido desarrollo, pero yo te presento hoy a la iglesia que proviene de Cristo, una iglesia que tiene crecimiento y que tiene desarrollo, una iglesia que es capaz, porque en ella está la naturaleza de Cristo. Si tú eres la iglesia del Señor Jesucristo, hoy te tengo buenas noticias, las cuales son Cristo en ti, la esperanza de gloria. No te menosprecies a ti mismo o a ti misma. En ti está toda la genética de Dios nuestro Padre. En ti está toda la gloria de Cristo. Y eres capaz de hacer todo lo que el Señor nos mandó. Y como dice la Escritura, aún mayores nosotros podremos hacer. Porque no estamos hablando de una capacidad humana. Estamos hablando de la capacidad que proviene del Señor Jesucristo. Ahí surge una pregunta y podríamos decir, tal vez no es redundar, pero sí volver a rescatar esto, ¿verdad? Donde dice, ¿por qué el Señor le demanda a que la iglesia sea capaz? En primer lugar, porque Cristo fue una persona capaz y Él alcanzó. El Padre le pidió un perfil y lo alcanzó. Y nosotros somos la expresión
somos la expresión de Él. Por lo tanto, la capacidad viene de Él. Amén. Él lo hizo y yo lo puedo alcanzar. Y eso hace que también sea una iglesia competente. Una iglesia que no se limita a nada. Una iglesia que no se puede detener, no solo en su crecimiento, sino en sus bondades, en toda una vida completa en Cristo. Por eso es que lo podemos alcanzar y alcanzar la talla al cual Él nos ha demandado. Sí, y como mencionábamos en su momento, esta demanda que el Señor nos ha dado en la talla es porque esta es nuestra talla. Es porque esta es nuestra naturaleza. No está hablando de una talla inalcanzable, está hablando de lo que es natural en nosotros. Perdón, y la otra parte que usted mencionaba, si me podría leer la parte final de lo que hablaba en Romanos. De Romanos 8:30, dice, los puso en la relación correcta con Él. Esta partecita. Amén. Nos puso en la relación correcta. Qué importante, y me hacía una pregunta. Hoy estaba entablando un negocio con un amigo y yo le decía, es que mira, lo primero, le decía yo, nos tenemos que conocer. Para poder hacer un buen negocio y para poder decirte, mira, cómo vamos a tratar, cómo va a ser el negocio, primero te tengo que conocer. Primero quiero ver cómo reaccionas. Quiero ver muchas áreas que tengo que conocer de ti. Entonces, el Señor no nos va a entregar una confianza cuando yo no tengo una buena relación con Él. Cuando tú y yo no nos hemos esforzado para mantener una relación como Él nos la está pidiendo. Y cuando hablamos de una relación con Él, en cuántas áreas como hijos de Él tenemos que mejorar y en cuántas áreas es que tenemos que trabajar para que mantengamos esa relación correcta con Él. Entonces, cuando yo tengo una relación correcta con el Señor, entonces Él me da su gloria. Sí. Qué importante eso, ¿verdad? Qué importante recibir del Rey de Reyes ese como le dice, pero tú, cuando le dice a la iglesia en Proverbios, ¿verdad? Pero tú. Entonces, al final también, en la parte final del Proverbios, de la última cita, también le da una recompensa que tú te has ganado a cambio de, ¿verdad? Entonces, qué lindo esto, ¿verdad? Porque vemos que tenemos a un Dios que no se queda con nada y tampoco da nada apresuradamente. Primero está viendo, digamos, la actitud de la iglesia, porque esta iglesia es capaz, porque como decimos, Él ya le enseñó, ya le modeló. El Padre le dijo, mira hijo, te vas a la tierra y vas a hacer esto y esto. Por lo tanto, y le vas a enseñar a la iglesia cómo debe ser. Entonces vemos que no hay ninguna justificación para poder decir, yo no lo puedo alcanzar, yo no me detengo, yo no lo logro. Porque vemos a un Señor dándonos ya la talla o la demanda, ¿verdad? En Proverbios 31, que lo leímos hace un momento, hay una parte acá que dice, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Está hablando de la relación correcta, la que nos estaba resaltando ahora nuestro hermano Jairo. Esa mujer, dice, le hace bien y no mal todos los días de su vida. Hemos encontrado matrimonios que, como decimos, pareciera que metieron perros y gatos dentro de un costal. No se llevan bien. Hay que tanta disfunción ahí, tanto conflicto, no hay una relación correcta. Esta no es la relación que Cristo diseñó para Él y para su amada, la cual es la iglesia. No una iglesia problemática, no una iglesia que le esté dando dolores de cabeza una y otra vez a Cristo, ¿verdad? Y pareciera que la iglesia así se ha expresado. Hemos visto una iglesia que le encanta el chisme, le gusta la mentira, le gusta meterse en líos y líos fuertes, termina en problemada. El mundo por eso tiene un mal concepto o idea respecto a la iglesia. Pero la Escritura nos dice, y los puso en la relación correcta con Él. Es una iglesia ubicada, es una iglesia prudente, una iglesia sabia, una iglesia que sabe cuál debe ser su carácter, su comportamiento. Como nos resaltaba Erika hace un rato, ella sabe cómo debe hablar, lo hace con sabiduría. Y dice en esta versión que aun cuando da órdenes, lo hace con bondad. Vemos un carácter perfecto que enamora a cualquiera. Por eso Cristo la ama, por eso Cristo está enamorado de ella, porque Él sabe el perfil que le ha entregado, porque sabe lo que ella realmente es. Pero hay parte de la iglesia, como ya lo dije, que ni ella sola sabe quién es. Por eso es importante ir a la Escritura y conocernos.
Cuando nosotros veamos la escritura, hasta de nosotros mismos nos vamos a enamorar y vamos a decir, es que la escritura dice, cuando habla de esa, que dice que es más preciosa que los rubíes, está hablando de mí. Yo soy más precioso que los rubíes. Ustedes son más preciosos que los rubíes y todos los que nos ven, porque somos la iglesia de Cristo. No está hablando de otra, está hablando de nosotros. Y si alguien se pregunta en su casa, yo así toda despeinada como estoy, no está hablando de lo externo, aunque aún en lo externo recibe cambios y se muestra y se proyecta al mundo tal y como ella es. Hay algo acá que encontré y es en 2 Corintios capítulo 3, versos 4 al verso 5. Lo voy a leer en varias versiones. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra experiencia viene de Dios. Este mismo texto, pero en la versión o en la traducción NBD, nos dice: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Escuche esto, pero veamos otra versión. Y esta es la BLP. Nos dice la escritura: no presumimos pues de estar capacitados para hacer algo por cuenta propia. Nuestra capacidad proviene de Dios. ¿Se ha dado cuenta las distintas versiones cómo nos revelan que la iglesia obtuvo esta capacidad no de sí misma, no de capacidad humana, sino que la obtiene? Nos finaliza diciendo de Cristo. Y les voy a leer esta última y es la traducción lenguaje actual. En la traducción lenguaje actual dice: pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Todas estas versiones nos llevan a entender mucho mejor que la capacidad que nosotros tenemos proviene de Cristo. Que si nosotros somos, como decimos acá, buenos para hacer algo, no es porque provenga de nosotros, proviene del Señor Jesucristo. No nos gloriamos a nosotros mismos, glorificamos al Señor. No nos atribuimos que somos inteligentes y somos sabios, se lo atribuimos al Señor, porque es el Señor el que nos ha dado esa capacidad, es su expresión en nosotros. Podría surgirse una pregunta ahí. Entonces, como iglesia, ¿cómo sé si yo soy una iglesia capaz? Y podríamos ir a medirnos, ¿verdad? Y podríamos decir, si yo estoy dando la talla, ya estoy reflejando un fruto de que soy capaz. Amén. Si yo soy como iglesia maduro o inmaduro, ya estoy reflejando mi inmadurez. No puede ser de una iglesia capaz. Sí. Entonces, podemos mencionar tantas virtudes, ¿verdad? Que el Señor hoy nos puede enseñar, ¿verdad? Para evaluarnos en la condición como iglesia de lo que debemos de esperar. Si no estamos aptos, ¿verdad? O listos para poder enseñar, para compartir, ¿seré una iglesia capaz? Y me gusta ahí en el libro de Apocalipsis, en su Amén. capítulo 19, Apocalipsis 19, versículo del 7 y el 8. Amén. Dice la palabra de Dios: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Entonces, ahí ya me quedo yo. ¿Será que soy una iglesia capaz? ¿Hasta dónde? De hecho, nosotros somos una iglesia capaz. Es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza porque estamos en Él y Él nos lo enseñó. Pero aquí el Señor está midiendo a la iglesia, a la novia. Y dice que la condecora y le da vestiduras. Pero me llama
Me gusta donde dice la parte, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. En la versión Reina Valera dice las acciones justas. Las acciones justas. Entonces yo veo que cuando estoy haciendo estas acciones justas, es una representación de la iglesia capaz que Cristo ya hizo y somos. Sí, es la capacidad que ya somos, es la capacidad que Cristo ya le dio, es la vestidura. La Escritura nos dice, por ejemplo, vístanse, dice, con la vestidura de Dios. Está hablando de esa capacidad que el Señor nos ha dado. Hay un versículo más acá que quiero compartir también y es Juan capítulo 17, verso 22, dice la Escritura, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este es un misterio que le ha sido revelado a la iglesia. Cuando nos habla de que nosotros seamos uno, nos está hablando de la misma capacidad, porque es la misma naturaleza. Por eso la Escritura dice, haya también en vosotros el mismo sentir, porque somos uno. También nos habla un bautismo, porque somos uno, un Señor, porque somos uno, un Dios, un Espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia es una. Así es. Hace algún tiempo, ya bastante tiempo, recuerdo de que estábamos aún en el templo anterior y estaba haciendo algunas reparaciones yo afuera y me visitaron dos jóvenes. Y yo en ese tiempo estaba mucho más joven que ahora. Entonces me visitaron ellos no eran de Misión Cristiana El Calvario. Para ser más claros, eran testigos de Jehová y andaban ellos en su labor de evangelismo. Entonces llegaron allí conmigo y empezaron como a tentarme. Ellos querían molestarme, pero dije yo, voy a ser prudente y no voy a entrar en contienda. La Escritura nos enseña eso. Entonces comenzaron a mencionarme la Escritura. Entonces vengo yo, dije, les voy a mostrar también yo esto tan glorioso, ¿verdad? Entonces vengo yo y les digo, nosotros debemos ser uno en Cristo. Y entonces vienen ellos y se comienzan a reír y empezaron a burlarse de mí. Entonces empiezan a hablar entre ellos y se codeaban y dice, vos, entonces ¿qué? Nosotros vamos a ser uno. ¿Cómo así? Y se pegaban en sus espaldas burlándose de mí. Y les digo, ustedes no pueden entender cuando la Escritura nos dice que así como Cristo es uno con el Padre, nosotros también debemos ser uno con Cristo. Y ellos continuaban burlándose. Entonces, después de que ellos se fueron, me quedé yo sorprendido. Bueno, es larga la historia, pero no la voy a contar toda. Entonces me quedé yo meditando en esto y digo, qué carente está la iglesia de conocer qué significa ser uno, la revelación de ser uno. Cuando la iglesia no entiende que somos uno, no participa de la gloria que le ha sido dada. Pastor, y me lleva a mí ahí el saber de que cuando nosotros somos unos, ¿por qué nosotros somos uno? Porque primero tenemos que estar en esa relación correcta con Él. Pero si nosotros no estamos en esa relación correcta con Él, no vamos a hacer uno con Él. No podremos. Amén. No podremos lograrlo. Sí, la iglesia ha sido hecha de Él, pero no lo lograremos si no tenemos relación correcta Amén. con Él. Por eso es importantísimo nuestro discipulado. En el discipulado anterior, el Señor nos llevaba a conocerle a través del testimonio de los apóstoles, pero también a través del testimonio del Espíritu Santo. Esto es lo que nos lleva a tener una relación correcta con Dios nuestro Padre. Qué tema tan importante del que el Señor hoy nos está hablando. Sin duda alguna, usted en su hogar también está perplejo, está sorprendido y bendecido al mismo tiempo de conocer cuál es nuestra identidad en el Señor Jesucristo. Quiero compartirles un versículo más de la Escritura y es Hebreos capítulo 5, verso 9, en la versión NTV. Nos dice la Escritura, de ese modo Dios los hizo aptos para ser, Dios los hizo aptos para ser sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Hay una palabra acá y dice, de ese modo Dios los hizo aptos. Nos hizo aptos. Si nosotros hablamos de ser aptos, ¿qué nos viene a la memoria?
capaces. Que tenemos esa capacidad para alcanzarlo. Y lo dice claramente, nos hizo aptos. Somos competentes. Somos competentes, no somos menos. Por eso nos dice la Escritura que la medida es el Señor Jesucristo. No dice la medida es un poco menor a la de Cristo, como las personas la han rebajado, diciendo mire, pues está bien, debemos ser como Cristo, pero santo solo Él. Ya le rebajamos demasiado. Perfecto solo Él, más para abajo todavía. Justos, no hombre, si aquí no hay nadie justo, solo Dios es justo. Y vamos más para abajo, entonces ¿en qué terminamos? Pero la Escritura nos dice que somos aptos. Nos está revelando que estamos en el mismo nivel de gloria. Claro, Cristo es nuestro hermano mayor. Claro, Él está sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro modelo y a Él sea toda gloria y todo honor. Pero la Escritura nos revela que la iglesia contiene exactamente la misma capacidad. Ahora podríamos decir, esto es lo que Cristo nos está revelando o ya nos reveló. Ese plan secreto que ahora para sus hijos se le fue revelado. Ahora, ¿por qué no quiero entonces la transformación? ¿Por qué no quiero yo el que podríamos decir no exista una transición en mí? Sinceramente es porque yo no lo quiero, no Sí. es porque Cristo no lo haya hecho. Amén. O sea, en otras palabras, yo ahora que meditaba en las Escrituras y estaba llenándome más del tema que estamos compartiendo, yo veía que aún todavía, aunque tengo revelación de Dios, todavía no había conocido la verdad aún como es que tan clara. Amén. Sé que la verdad es clara, pero tan clara como el Señor nos enseñó hoy a través, o nos está enseñando a través de este mensaje. En otras palabras, hay cosas que como iglesia solo nos falta que accionemos, porque el Señor dice, ya nos hizo, eso eres, eso somos. Pero la pregunta es, ¿por qué no tenemos el valor de expresar de lo que yo ya soy? Se me viene a la mente un gato, ¿verdad? Su naturaleza es comer ratones. Imagínese usted un gato que no quiera comer ratones. ¿Qué pensamos de gato, verdad? ¿Qué lo hago? ¿Cómo deshacerme del pobre gatito, verdad? Sí, lo traje para que se comiera los ratones. Sí, para eso fue puesto el gato. Ahora, vayamos al tema. Ahora, la iglesia, ¿verdad? La iglesia al Señor le da un perfil y una demanda. Y de hecho, ahora, ¿por qué no tengo crecimiento? ¿Por qué no estoy accionando en esta área? Realmente el Señor solo está esperando de lo que tú ya eres, de lo que el Señor ya hizo. Así Entonces, es. ¿por qué no quiero ser transformado? Porque no quiero. Porque no quiero ver una transición de aquí. Lo monótono no lo quiero quitar, lo tradicional no lo quiero quitar, porque no quiero. Es problema mío. Es cuestiones internas, más de algo personal de la iglesia. Sí. Pero no metamos en problemas al Señor, porque Él ya tiene estructurado y hasta lo que ya hizo, lo que va a hacer y lo que aún viene, Él ya lo tiene claro. Amén. Entonces solo es de acciono. Son limitaciones humanas. Son pensamientos equivocados que el mundo ha puesto en nuestra cabeza. No, la única forma de que la iglesia no alcance la misma gloria de Cristo es una iglesia que no lo cree. Es una iglesia que se compara, pero al perfil humano, no al perfil de Cristo. Es una iglesia que no se ve tal y como es, por eso se ve incapaz. Por eso ella piensa de sí misma, ¿cómo voy a lograr todo esto que estos muchachos hoy me están hablando? Están hablando una locura, están hablando algo imposible. El no poder lograrlo es por problemas, digamos así, no quiero que se oiga feo, pero por problemas mentales, pues. Porque mi mente no ha sido renovada, porque no he querido renovarme, como nos decía usted, Jairo, porque no he querido dejar la tradición, porque yo no he querido avanzar, porque me aferro a mis costumbres, me aferro a la pasada manera de vivir. No, hombre, es que así lo hacíamos antes. Me he encontrado con personas que les hablo del Señor y entonces me dicen, no, ustedes que mire, el Calvario es una iglesia moderna. Yo quiero, pero que ustedes sean así como eran antes. ¿Se acuerda cuando cantábamos aquellos coros? Cuando se acuerda que se hacía esto y lo otro. Entonces yo los escucho y les digo, es que la iglesia se ha renovado en el Señor Jesucristo.
La Escritura nos habla de renovarnos hasta el conocimiento pleno. No habla de una iglesia que se estanca y se queda en el pasado. Y muchas personas no avanzan, no se desarrollan, no crecen porque se aferran a las glorias pasadas y no se quieren extender a la gloria que el Señor ha preparado para ella. Esta iglesia se queda en el pasado. En la versión NTV, en Lucas capítulo 9 y verso 62, nos dice la Escritura: Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. El que pone la mano en el arado, dice de nuevo, lo vuelvo a leer, y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Si eres de los que ha puesto la mano en el arado, pero viendo hacia atrás, no eres apto para el reino de Dios. Israel fue sacado de Egipto para ser llevado a la tierra prometida, pero durante todo el camino era solo quejas, era solo conflictos y problemas. Decía, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. Si allá teníamos unas cebollonas tan deliciosas, si allá teníamos ajos, aquí no tenemos nada de eso. Y pasaban peleando con el Señor por el pasado, no querían despojarse del pasado y entender que había algo mucho mayor. Había una gloria preparada para ellos, pero en la tierra prometida. Muchas personas no han logrado llegar a la tierra prometida. No han logrado obtener las promesas del Señor, pero es porque se aferran al pasado. Dice la Escritura que si ponemos la mano en el arado y vemos para atrás, no somos aptos. Así que todo aquel que tome el arado, fije su mirada en el blanco que es Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, dice la Escritura, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Queremos hoy ir concluyendo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16 al verso 17 en la versión NTV. Nos dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. ¿Para qué utiliza la Escritura el Señor? Para preparar y capacitar a su pueblo. Por eso el Señor nos adiestra, nos discipula, porque Él sabe que toda esa capacidad ya está en nosotros. Es sencillamente nos está llevando a conocerlo a Él. Al conocerlo a Él, nos conocemos a nosotros mismos. Pues ahí está claro, ¿verdad? De dónde viene la capacidad de la iglesia. En otras palabras, ¿cómo es que llegamos a alcanzar entonces? Dice Amén. Que por medio de la palabra. Es la palabra la que a mí me corrige, me transforma, me quita aquello pasado, como usted leía, ¿verdad? El que pone la mano, ¿verdad? En el arado, pero luego mira hacia atrás. Mira hacia atrás, se ve incapaz, vuelve atrás, decir, ¿será que en esta cosa, será que yo, verdad? Entonces si era así, si era de esta forma, pero cuando estoy viendo el pasado, no voy a poder avanzar ni haber un crecimiento. Por eso aquí nos está enseñando que la palabra es el instrumento que el Padre ha dejado a su iglesia para ser formada, para llegar a alcanzar el blanco, para llegar a tener la talla, para alcanzar la medida de lo que Él nos está demandando. Amén. Ahora, por ahí ya viene la misma pregunta como iglesia, que el Señor nos está pidiendo. ¿Estamos dedicando tiempo para estar yendo a la palabra de Dios? Al abrevadero. Al abrevadero. Tú que estás escuchándome y tienes a tu familia y le inculcas a tus hijos que vayan y tomen la palabra, o a veces compartimos o a veces somos tolerantes con ellos, no, se cansó, no, está pequeño, o no, el Señor no, y a mí no, es que no me gusta leer, pero ¿cómo vamos a poder ser o poder alcanzar la medida del Señor como hijos de Él? Si el hijo no conoce el deseo del papá, no va a conocer cómo tratar al papá, no va a conocer cuál es el deseo del papá. Yo te invito a que como hijo y iglesia de Dios, seamos responsables al ir continuamente al abrevadero.
Si yo me lleno voy a estar nutrido, pero si no hay nada en mí, ¿qué puedo compartir? ¿Qué puedo enseñar si no está la palabra del Señor llevándome hacia donde el Padre quiere? Y Amén, así es. ese es un grave error en la iglesia, porque no tiene nada que dar porque está vacía, no ha ido al abrevadero. Y es por eso que la iglesia se siente incapaz de poder hacer las cosas que ya Dios le ha delegado, porque no es por falta de enseñanza, no es por falta de que el Señor nos haya revelado ya su palabra, porque en un congreso nuestro apóstol nos decía que ya ha clarificado todo en nuestras vidas. Así es. Entonces nosotros ya tenemos claro quién es Él y quiénes somos nosotros, porque nosotros fuimos elegidos por Él. Entonces tenemos la naturaleza y Amén. por lo tanto tenemos la capacidad también. Quizás ese sea un problema en nosotros como iglesia, el poder conocer al Señor. ¿No será que por eso es que nos sentimos incapaces? Es necesario que nosotros cada uno vayamos a las Escrituras y podamos conocer más al Señor. Y no solo ir a las Escrituras, sino que también estar en esa relación correcta con Él, que es lo que Él nos está enseñando hoy en día, de mantenernos conectados con Él, no solo en el momento que le busco, que le adoro, sino que estar conectados en Él todo el día, en todo tenemos que estar conectados con Él. Amén. Amén. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No es que me voy a enchufar a las 7 de la noche porque hay servicio y luego a las 9 cuando terminó me desenchufo para al otro día a la misma hora. Es una iglesia que tiene una relación correcta con el Señor. Queremos hoy concluir. Es maravilloso todo lo que hemos aprendido. Quisiéramos continuar, pero hay un ¿qué? Hay un tiempo y también ¿qué? Hay mucho tiempo también, ¿verdad? Para seguir compartiendo. Así que sin duda alguna en los siguientes servicios el Señor nos va a continuar edificando. Recuerda ir a la Escritura. A través de la Escritura nosotros podemos recibir la preparación, pero también la capacidad que en Cristo Jesús ya todos nosotros tenemos. Ha sido una bendición hoy compartir con todos ustedes y con nuestros hermanos que han estado con nosotros también hoy, nuestro hermano Jairo y nuestra hermana Erika Cardona Jiménez, familia Cardona Jiménez. Que el Señor los bendiga. Qué bendición ha sido compartir con ustedes y sin duda alguna también con todos ustedes que nos han estado viendo y escuchando durante todo este tiempo. Recuerda, todo lo que hoy hemos aprendido no es un símbolo, es tu realidad. Es a lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado, es la misma gloria que hay en Cristo, la cual ahora hay en todos nosotros. Que el Señor los bendiga y les enviamos un fuerte abrazo desde acá. Que la gracia del Señor sea siempre sobre sus vidas.